Hola amigos de YouTube, bienvenidos a esta nueva entrega de Mi Clase es Genial. Quien les habla, Reino Sordi, y hoy estaré tratando el tema de vectores en el ámbito del curso de Física 1. Quiero aclarar que no es un curso sobre vectores ni de cálculo vectorial. Se trata simplemente de un repaso sobre los vectores que puede ser suficiente para el estudio de algunos problemas en Física 1. Bueno, dicho eso, vamos a pasar al curso. ¿Por qué hablar de vectores? Bueno, en física hay magnitudes que son vectoriales como escalares. Las escalares, como la masa, por ejemplo, 5 kilogramos, temperatura 45 centígrados, energía 48 julios y el trabajo 27 newton por metro, así como también existe la potencia, 40 vatios o 40 watts, etcétera. Esas son magnitudes escalares, es decir, las que tienen solamente una cantidad. Las otras que son vectoriales son, por ejemplo, la posición, el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza, entre otros. Bien, en muchos casos cuando nosotros planteamos las ecuaciones que describen un movimiento, que describen un fenómeno físico, estas pueden involucrar magnitudes vectoriales. Es por ello, entonces, que es necesario conocer los vectores y sus propiedades. Ese es el tema de hoy. Un caso curioso, por ejemplo, lo constituye el trabajo. La magnitud trabajo está definida como el producto escalar del vector fuerza por el vector desplazamiento, dando como resultado una magnitud escalar. Entonces, es por ello que hay que colocar mucha atención cuando se trata de plantear las ecuaciones, en qué términos o qué magnitudes estamos tratando, si las ecuaciones están en términos vectoriales o en términos de escalares. Bueno, en esta serie de videos trataremos los siguientes temas: el concepto de vector, la notación y sus relaciones fundamentales, la suma y la resta, el producto escalar de dos vectores y el producto vectorial de dos vectores. Bien, concepto de vector. Los vectores, como habíamos dicho anteriormente, se diferencian de los escalares. ¿Por qué? Porque no solo tienen un módulo, sino que también poseen una dirección y un sentido. Bien, ¿qué es la dirección? Supongamos de tener una recta, semirrecta o sencillamente un segmento sobre el cual está ubicado nuestro vector. Entonces, la dirección del vector será la dirección de la recta, semirrecta o segmento, mientras que el sentido lo da un punto de inicio y un punto final. El punto de inicio normalmente se indica con un punto y el punto final se indica con una flecha. ¿Cuán grande es este vector? Es lo que llamamos módulo. ¿Ok? Bien, hablemos un poquito sobre la notación y las relaciones fundamentales que existen entre las propiedades de los vectores. Bien, supongamos que acá tengamos un vector que va aquí estamos indicando el vector que va desde el punto A al punto B. Este vector lo indicamos con esta nomenclatura A a B, es decir, el vector que va desde el punto A al punto B, vector, y aquí aparece una nomenclatura nueva que significa lo siguiente: el vector AB está constituido por un desplazamiento en el sentido horizontal, marcado por el vector unitario horizontal, en este caso es de las X, más 8 veces en el sentido vertical, que está indicado por el vector unitario J, que es en el sentido vertical de las Y. Bien, ¿cómo podemos nosotros calcular
las componentes fundamentales del vector. Bien, aquí tenemos el vector y se calcula de la siguiente manera. X es igual, el vector AB, la componente en la parte horizontal se calcula de la siguiente manera. La coordenada X del punto de destino, que es el B, menos la coordenada X del punto de partida, que es X de A, todo eso va por el versor horizontal o vector unitario Y horizontal, y lo mismo sucede para la componente vertical en este caso, que es la coordenada Y del punto B, que es el punto final, menos la coordenada Y del punto A, que es el punto inicial. Todo según el versor unitario J. Bien, en este caso nosotros tenemos que se desplazó de 10 en el sentido horizontal y 8 en el sentido vertical. Fundamental las relaciones. Fundamental. El módulo del vector está dado por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes individuales en X más el cuadrado de la componente en Y. ¿Ok? El ángulo alfa, que es el que forma el vector con relación a la horizontal, está dado por la arcotangente de la componente del vector en Y dividido la componente del vector en X. En este caso tenemos arcotangente de 8 sobre 10 y esto nos da 38,66 grados. Es importante aclarar que cuando ustedes coloquen esto en sus calculadoras, las calculadoras estén ya para dar las unidades de ángulo en grado. De otra manera, daría una fracción del número pi. Otra relación importante es que el coseno de alfa, una vez que tengamos el ángulo alfa y calculemos el coseno y calculamos el seno, las componentes del vector AB serán las siguientes. La componente en el sentido horizontal, es decir, en el sentido Y, del vector unitario Y, será dado por el módulo del vector A por el coseno de alfa. Y esto en este caso da 10, que es lo que está acá. Mientras que en la parte vertical será siempre el módulo, que ya sabemos cómo calcularlo, por el seno de alfa, que en este caso es 8. Luego, en nuestro tablero dinámico estaremos tratando un poco mejor estos conceptos y para que podamos un poco aprender y relacionar los conceptos de la mejor manera. Vamos al tablero entonces. Bien amigos, en este caso nos encontramos en nuestro tablero digital, ¿verdad? E interactivo, y vamos a hacer las siguientes operaciones para un poco reforzar los conceptos explicados anteriormente. En este caso yo tengo un cuerpo, digámoslo así, un bloque, un cuadrado o una figura, cuyo punto de inicio yo lo marqué acá en el origen y tengo un punto final que está acá, el cual yo puedo mover. La primera cosa que debemos recordar que en este caso la dirección es dada por este segmento, ¿no? Este segmento que en este caso es horizontal. En el caso yo mueva el punto final, obviamente cambia la dirección, el segmento cambia. Muy bien. Importante hacer la siguiente aclaración para lo que vamos a explicar después. En este caso, la dirección es horizontal y si yo desplazo el cuerpo de acá hasta acá, lo voy a desplazar de 5 unidades. Es decir, su módulo sería de 5. Bien. Supongamos ahora, vamos a desplazar, si clicamos acá, el cuerpo se desplaza al punto final. Ahí lo tenemos. Y aparece nuestro vector. Nuestro vector U, que es el vector de desplazamiento, en este caso de este cuerpo, es está indicado de la siguiente manera. 5 unidades en la dirección
horizontal dada por el vector unitario y más 0, ¿verdad? Unidades en el desplazamiento vertical, que es en este caso es el vector unitario J. ¿De acuerdo? Si yo muevo este punto final a otro punto, voy a colocar, por ejemplo, en este caso, el punto 4 en X y 3 en Y. ¿Se fijan lo que pasó? Fíjense, el módulo sigue siendo de 5, pero esta vez el vector está constituido por 4 unidades, ¿no?, de movimiento, digamos, en el vector, en el sentido horizontal, dado por el vector unitario o vector unitario y más 3 en J, es decir, el vector unitario en el sentido vertical. Sin embargo, el módulo sigue dando 5. Es decir, tengo, desde el punto de vista del módulo, la misma cantidad de lo que tenía antes, pero esta vez tengo una dirección y un sentido diferente. ¿Qué pasa si yo ahora activo el desplazamiento negativo? Cuando yo activo el desplazamiento negativo, es decir, ya el sentido no va desde acá a acá, sino de acá a acá, indicado por el vector, en este caso menos u, que es este vector. Fíjense que las coordenadas en valores absolutos son las mismas. 4 en el sentido negativo, o sea, 4 en el sentido hacia atrás y 3 en el sentido hacia abajo. Pero el módulo sigue siendo el mismo. Esto es muy interesante porque podemos tener vectores del mismo módulo que tienen sentido opuesto aun cuando están en la misma dirección. Esto es un concepto interesante. Bien, voy a quitar ahora el desplazamiento negativo y voy a hacer ahora un nuevo desplazamiento. Fíjense, en este caso estamos 4 en el sentido horizontal y 3 en el sentido vertical. Voy a hacer ahora un poco lo contrario. Voy a poner 3 en el sentido horizontal y 4 en el sentido vertical. ¿Qué pasa si yo hago ahora un desplazamiento positivo? El cuerpo pasó de aquí para acá. El módulo sigue siendo el mismo que 5, pero esta vez está conformado por un desplazamiento de 3 unidades en el sentido horizontal y 4 unidades en el sentido vertical. Si hago el desplazamiento negativo, obtengo la misma cosa, pero en sentido opuesto. En vez de ir hacia allá, el vector irá hacia acá, pero sigue el módulo siendo el mismo. Con relación a los casos anteriores, tenemos que el módulo es igual, pero ha cambiado tanto la dirección como el sentido. Bien. Por último, quería mostrarles algo interesante con relación a los vectores. Voy a hablar ahora de vectores equipolentes, es decir, son aquellos vectores que son iguales entre ellos, pero parten de puntos de inicio y puntos finales diferentes. En este caso voy a mostrar un par de ellos para que se entienda el concepto. Cuando yo activo esta casilla que son vectores equiponentes y muevo acá, por ejemplo, bueno, lo muevo así, este vector S y este vector W en realidad son el mismo vector U, ¿no? Solo que el vector U parte de este punto y llega a este, y el vector W parte de acá y termina acá. Lo mismo dígase para el S, parte de acá y llega acá, pero su dirección y sentido y módulo son el mismo. Tan es así que si yo muevo el vector y lo hago coincidir con el primer vector, básicamente es el mismo. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera escribir las ecuaciones desde el punto de vista analítico del vector W, tendría las mismas coordenadas o tendría la misma escritura que el vector U, es decir, se movió de 4 en horizontal y 3 en vertical. Tan es así, si yo lo coloco acá, ¿no? Coloco acá, sería
1, 2, 3, 4 en horizontal y 1, 2, 3 en vertical. Lo mismo dígase para el vector S. 1, 2, 3, 4 en horizontal y 1, 2, 3 en vertical. Bueno, espero que les haya gustado. Por favor, interactúen con esta herramienta y mejoren espero que les sirva para mejorar sus conocimientos y aclarar estos conceptos. Nos vemos en el siguiente tablero sobre notaciones y relaciones fundamentales. Gracias. Hola amigos, aquí estamos nuevamente en el tablero interactivo para un poco afianzar los conceptos que vimos en las clases teóricas sobre la notación y las relaciones fundamentales entre las cantidades que describen los vectores. Como habíamos dicho anteriormente, nosotros tenemos que el vector A está definido, el vector AB está definido como un vector que va desde el punto A, que es el que tenemos acá, al punto B, que es el que tenemos acá. En este caso, el vector está escrito de la siguiente manera: 10 desplazamientos en el sentido horizontal que está marcado por el versor unitario I, que corresponden a este desplazamiento o a este vector fundamental. De hecho, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 en horizontal, y lo mismo dígase para la parte vertical: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué pasa si yo muevo el punto de destino? Aquí está. Tenemos ahora 8 con 8. Bien. La notación. La notación se escribe de la siguiente manera: el vector que va desde A a B, el vector que va desde A a B, como habíamos dicho antes, es la resta o la diferencia que hay entre la coordenada X del punto de destino menos la coordenada X del punto de inicio, todo eso por el versor Y, más lo mismo en la dirección vertical, es decir, Y del punto B, que es el punto de destino, menos la coordenada Y del punto de inicio, todo eso por el vector unitario Y. En este caso tenemos que el vector que las coordenadas son 10 menos 2, que da 8, y en este caso 9 menos 1, 8. La relación fundamental es el módulo. El módulo viene calculado, como dijimos anteriormente, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes individuales en X más el cuadrado de la componente individual en Y. Eso da 11,314 en este caso. Alfa sería igual a la arcotangente de AB sobre AX, la componente Y sobre la componente X, en este caso 8 sobre 8, y como son iguales, el arcotangente de 1 en realidad es 45 grados. El cálculo de la componente X viene dado la componente X del vector AB viene dado por el módulo, que en este caso es 11,314, por el coseno de alfa, que es 0,707, y esto da 8. Igual de manera análoga, pero esta vez con el seno, lo tenemos para el componente vertical. Bien, si movemos a otro punto, nos encontramos otras relaciones. Bueno, espero que estas herramientas les haya gustado y practiquen. Y cualquier duda nos pueden consultar. Por hoy, en esta primera parte de vectores, espero que les haya gustado. Por favor, manejen las herramientas interactivas que les dejamos
aquí en la descripción del video. Si tienen alguna duda, pueden consultarnos a través de los correos electrónicos miclasegenial@gmail.com o dejar sus comentarios también en nuestro blog miclasegenial.blogspot.com. También pueden hacernos seguimiento a través de las redes sociales Instagram y Facebook. Muchas gracias. Hasta la próxima.